Bien, 6 de la mañana con 48 minutos, 6 con 48 minutos. Nos acompaña ya César Antonio Martín, él es presidente del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Buenos días, presidente, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, un gran saludo a ustedes y a la audiencia. Bueno, cuéntenos sobre estas acciones que desde su liderazgo se está promoviendo justamente para la protección del trabajo periodístico que muchas veces se ha visto amenazado, ¿no? Por la coyuntura política, por la coyuntura social, entre otros. Bueno, sí, el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, mejor abreviado como Consejo de Comunicación, es la institución del Estado que tiene las competencias sobre el tema del desarrollo del sistema de comunicación social en el país, con un máximo propósito de proteger la libertad de expresión. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo venimos haciendo? Específicamente desde mayo del año anterior que tengo yo la presidencia de esta institución, a través de 3 líneas de acción fundamentales. Una, la citada, el mecanismo de prevención y protección al trabajo periodístico, donde lo podemos desarrollar un poquito más, pero nosotros monitoreamos las alertas que se pueden dar, ya sea en redes sociales o propias denuncias de periodistas sobre obstrucciones a su trabajo, y tomamos acciones para la protección del periodista o del trabajador de la comunicación en coordinación con las distintas instituciones del Estado, y otras 2 acciones que coadyugan a este mismo objetivo. La primera, el tema del monitoreo de contenidos. Nosotros permanentemente monitoreamos los medios de comunicación social. Recordemos un poquito que en las reformas que ocurrieron en la Ley de Comunicación, esta institución, que es la heredera, la hija de lo que en su momento fue la Superintendencia de Comunicación y el Cordicom, y hoy somos el Consejo de Comunicación, no tiene competencias sancionadoras y reguladoras ante las reformas que ocurrió la ley. Nosotros monitoreamos el contenido y en caso de detectar vulneraciones a lo que la ley establece o hacia los derechos de ciertos grupos, lo que hacemos es emitir reportes y derivarlos en los casos que así fuera necesario a las instituciones con competencia, como la Defensoría Pública, como la Defensoría del Pueblo, dependiendo de los casos. Y nuestro tercer brazo, que también lo podemos ir desarrollando, es el tema de la promoción de un sistema de comunicación sostenible a través de la capacitación, de la formación en habilidades para trabajadores de la comunicación y también coadyugar a su mejor desempeño a través de becas de estudios oficiales, ya sea de pregrado y posgrado. Esos son como en resumen los 3 principales puntos, ¿no? Quiero consultarle, ingeniero, en torno justamente a la amenaza de los periodistas, ¿no? Hace poco un compañero de nosotros, parte de esta plataforma digital, Yamingo EC, hacía una denuncia pública a través de redes sociales. No sé si llegó donde ustedes también algún tipo de pedido, ¿no? Para que puedan también accionar estas medidas de protección. ¿Cómo ven casos como este, ¿no? ¿Y cuántos han recibido en la última etapa? Y específicamente en este caso que le consulto, ¿cómo está la situación, ingeniero? Sí, bueno, de manera general, ¿cómo funcionan las acciones del mecanismo de prevención? Primero, más atrás, ¿cómo fue creado? Este mecanismo fue creado en la Ley Orgánica de Comunicación a raíz del caso de los periodistas del comercio. En ese momento, luego de las visitas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Asamblea Nacional resolvió agregar este tema en la Ley Orgánica de Comunicación. Este mecanismo está dentro de la estructura del Consejo de Comunicación, pero está conformado como un organismo pleno por distintas instituciones del Estado, representantes de la ciudadanía, de gremios. Y la idea de este mecanismo es poner a favor de los periodistas todas las ayudas que tiene el Estado a través de estos temas. Por ejemplo, nosotros dentro del mecanismo detectamos por nuestro constante monitoreo de redes sociales una amenaza al trabajo periodístico. ¿Qué es lo que hacemos? Levantamos una ficha y dependiendo de la amenaza coordinamos, tenemos protocolos, es un organismo muy técnico que coordina las acciones respectivas de protección. Pero el paso inicial es ponerse en contacto con el trabajador de la comunicación afectado, ponerle a consideración estas ayudas. Y el trabajador de la comunicación, pues, acoge o no las ayudas del mecanismo. ¿Por qué los acoge o no? Porque hay casos en los cuales el trabajador prefiere mantener la reserva, prefiere, digamos, no hacer más grande el tema. Depende de los casos. Por ejemplo, si hay un tema de afección a la seguridad física, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional forman parte del mecanismo, tienen sus delegados permanentes. Ponemos a consideración del periodista la protección policial respectiva, el acompañamiento respectivo. Si hay un tema, qué sé yo, de que hay una institución que está demandando a un periodista, ponemos a la Defensoría Pública a favor del periodista para que se pueda defender. Si hay afecciones de la salud mental,
también ponemos instituciones del Ministerio de Gobierno en el caso. En el caso específico que usted cita, efectivamente se levantó la ficha y el mecanismo tomó contacto con los periodistas afectados y se han coordinado ciertas acciones. Ahí no puedo entrar en detalles, ¿verdad? Por supuesto. Pero digamos que el trabajo de la comunicación dijo, en esto ayúdeme, en esto no, dentro del menú de cosas que nosotros le Pero podemos hubo el acercamiento. Hubo el acercamiento, la ficha está levantada y se sigue haciendo el seguimiento. ¿Cuántos casos han recibido? ¿Cuántos pedidos de estos han tenido? A ver, nosotros tenemos alertas, ¿verdad? En lo que va del 2026 tenemos 33 alertas levantadas, 18 específicamente de los casos atendidos hacia trabajadores de la comunicación, 11 a medios como tal, 4 no identificados. Hablando de estadísticas más generales, desde que existe el mecanismo del año 2021 al 26, se han atendido 1.284 alertas, mayormente en la provincia de Pichincha 577 y en la provincia del Guayas 241. En todas ellas, para todos estos casos, existe una respectiva ficha de seguimiento dentro de este protocolo tal cual lo conversamos nosotros. No solo por el tema de amenazas implican las alertas, ¿no es cierto? O sí tienen que ver solo con amenazas. No. Hay una serie de afecciones. Digamos que la máxima en lugar, para no llamarla amenazas, es obstrucciones al trabajo periodístico. De hecho, teníamos también una estadística de cuáles han sido las que más han afectado, pero digamos que la punta se la vienen peleando dos, ¿no? La obstrucción del trabajo periodístico a través de la justicia y el tema de las alertas o amenazas a través de agresiones, ¿verdad? Hablemos sobre la libertad de expresión. Sabemos que tuvo un reciente viaje a Sudáfrica. ¿Qué es lo que se logró justamente durante su intervención? La libertad de expresión ha sido amenazada numerosas ocasiones acá en nuestro país. ¿Qué es lo que se consiguió? Bueno, efectivamente estuvimos en un evento internacional organizado por la UNESCO con los reguladores internacionales. Prácticamente conocimos gente de todo el mundo. Nosotros vamos agremiados, pertenecemos a la PRAI, que es la plataforma de reguladores audiovisuales de Iberoamérica. Hemos tenido también reuniones a nivel de la región para justamente enfrentar estos tipos de amenazas y de temas. También desde la parte regulatoria, porque hay que entender que el Consejo, a pesar de no tener la capacidad sancionatoria, sí somos quienes dictamos o establecemos la regulación a través de la normativa pública en comunicación. Es decir, ejercemos la rectoría en temas de comunicación social a través de la emisión de normativa que pasa por el Consejo. Hemos visto, y uno de los principales desafíos que ha sido el centro de estas reuniones, es el tema de las plataformas digitales, las posibles agresiones, dos temas, ¿no? El reconocimiento de plataformas digitales y cómo actuar ante posibles afecciones que haya hacia grupos vulnerables, niños, niñas y adolescentes fue el centro de esa reunión, ¿verdad? En temas de plataformas digitales. Es un desafío a nivel mundial, porque a nivel mundial ocurre este tema de que la tecnología evoluciona mucho más rápido que la normativa, que la regulación, que las leyes. De hecho, hay más medios digitales ahora que medios tradicionales, ¿no? Los medios digitales son el presente y el futuro. No hablemos de los medios digitales, sino de la forma de difusión digital como tal. De hecho, la mayoría de medios tradicionales hoy tienen una vertiente que es digital también. Casi todos han migrado. Pocos creo que son los medios que utilizan espectro que no tienen su versión digital. Claro, también. pero en el caso de los medios tradicionales vinculado al tema digital, hay de una u otra forma una regulación, ¿no? Hay un filtro que incluso genera que se pueda diferenciar que se publica y no. Le consulto, ¿qué tan complicado es ir hacia un proceso que permita regular plataformas digitales? Bueno, es un horizonte, ¿verdad? Es algo que se tiene que hacer. No podemos estar en la posición de, no, esto de los medios digitales es algo temporal, va a pasar. No, es el presente y es el futuro de la difusión masiva, ¿no? En su momento todo lo era el espectro radioeléctrico, la tradicional radio, televisión, pero hoy a más de ello se ha sumado el tema digital y definitivamente tiene que existir algún tipo de regulación. En esta organización, en este evento que menciona, se hablaba mucho de la regulación no estatutaria, que se refiere a acciones que se pueden desarrollar sin la presencia de una regulación específica. Y en este caso ya tenemos ejemplos muy importantes de sanciones, inclusive a plataformas digitales. Por supuesto, en los países más grandes. Brasil recientemente le impuso una sanción al medio X por un tema de difusión de un contenido en sus plataformas que ofendía a niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el problema con los países más pequeños con una menor audiencia? Que
que, bueno, yo estuve en el Ministerio de Telecomunicaciones y nos ocurrió, digamos, que las plataformas no nos prestan mucha atención. Me estoy hablando de las grandes mundiales, no estoy hablando de los medios locales. Entonces, una de nuestras posturas es que como Iberoamérica tenemos que unirnos y tener una normativa latinoamericana básica para entrar a una conversación con estas grandes plataformas. ¿Habría que ir hacia una reforma entonces? Le consulto esto porque, por ejemplo, en la Asamblea hay un proyecto ya que está planteado, ¿no? Es el tema de tratar de impedir o reglamentar, regular el ingreso de niños, niñas y adolescentes hacia ciertas plataformas digitales. El trámite todavía está empezando en la Asamblea, pero ¿podría ser ese un espacio como para apostar hacia lo que usted dice, el tema de buscar un mecanismo que permita controlar de alguna manera el ingreso? Definitivamente nosotros como Consejo tenemos mucho que aportar justamente ante estas acciones. Lo que nosotros hemos pedido tanto a la Asamblea como asambleístas es que se nos tome en cuenta justamente para este debate, porque tenemos posturas primero desde lo técnico y segundo desde el tema comunicacional muy importantes que pueden contribuir primero a una adopción de leyes que tengan alcance realista, ¿verdad? Y que a su vez protejan lo más importante para nosotros, que es la seguridad de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo ven ustedes como consejo el contenido de la ley de comunicación? ¿Hay que hacer reformas o está funcionando lo que tenemos hoy como norma vigente? Cosas importantes que tiene la ley orgánica que creo que deben mantenerse es un esquema de autorregulación, porque en el principio académico técnico de la comunicación no es que la regulación tiene que irse a un lado, la regulación tiene que existir. Lo que ha estado en discusión en los últimos años es quién la ejerce. Recordemos, o no sé si queramos recordar aquellas épocas previas cuando existía la Superintendencia de Comunicaciones y la ley se la conocía precisamente con ese nombre de la Ley Mordaza. La Ley Mordaza, total. Precisamente por ese exceso de regulación que existía. Hoy estamos en la otra orilla, ¿verdad? Hablamos de una autorregulación. Pero una autorregulación que tiene que ser promovida y sostenida de manera importante, y es ahí donde el Consejo actúa. Justamente en otro de los puntos que nosotros tenemos, estamos organizando y vamos a iniciar posiblemente en el mes de mayo una visita a los medios. ¿Cuál es la idea de esta visita personalizada a los medios? Aquí está la ley, aquí está una hojita, un checklist. Aquí hay ciertas cosas que el no conocerlas no les exime de cumplimiento. Que el hecho de que no haya una organización o una institución que esté con la pistola en la cabeza no exime de cumplimiento. Tomen, aquí está el checklist. Por favor, organícense internamente, establezcan su comité de autorregulación, inclúyanlo en su comité editorial, la forma la tiene que decidir cada medio. Pero estas cosas tienen que cumplirse porque la ley lo exige. Entonces esto es parte, por eso el nombre de promoción y desarrollo de la información y comunicación, de lo que tenemos que hacer nosotros como responsabilidad. Tenemos que hacer que este sistema, que tiene un esquema mucho más maduro porque habla de autorregulación, realmente funcione, y eso solo lo podemos hacer en compañía de los propios medios, ¿no? Perfecto, agradecemos a César Antonio Martín Moreno, presidente del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Tenemos que hacer una breve pausa, pero ya regresamos más al Pulso Informativo. Muchísimas gracias.